Ya llegó el mes que muchos chilenos y chilenas esperaban. Vivimos septiembre en la RGI. Tiki tiki ti. Muy buenas noches, mi gente de Generación Inclusiva. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Sin Límite, el programa que busca explorar historias inspiradoras y resilientes, pero también conversaciones con personas profesionales que marcan un hito y una diferencia en el mundo de la inclusión y la discapacidad. Soy Yaniska González, educadora diferencial, psicopedagoga clínica y terapeuta en integración sensorial por más de 30 años en el área. Y hoy tengo con ustedes para compartir, ¿verdad? Y conducir este maravilloso programa, Voces Sin Límite. En este programa queremos resaltar la importancia de la inclusión y la diversidad. ¿Cómo podemos transformar este entorno para hacer un mundo más inclusivo, más accesible para cada uno de nosotros? La noche de hoy les tengo una invitada de lujo, una invitada especial. Ella es una mujer cuyo compromiso, dedicación, se ha activado y ha participado positivamente en la vida no solo de su entorno, sino de un país entero. Ella comenzó estudiando, como muchos, en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Estudió administración, mención informática, pero la vida le tenía preparado algo mejor. Se convierte en madre de un joven, que hoy es un joven, neurodivergente en TEA, y eso la convirtió en una poderosa agente de cambio. En su trayectoria, ella ha desempeñado muchísimos roles, como coordinadora general de la Organización Venezolana de Autismo, secretaria general de la Solidaridad Activa, también como coordinadora nacional del proyecto de ley de autismo en condiciones similares. Es presidenta de la Fundación Eres Mi Voz en Los Teques, mi ciudad natal, Venezuela, donde continúa con su incansable labor en defensa y apoyo de cada una de las personas en condiciones especiales. Sin más preámbulos, demos la noche de hoy la bienvenida a Joana Peñalver, quien nos va a compartir su invaluable experiencia, su visión en torno a la inclusión y a la neurodivergencia, en defensa de cada uno de los derechos de nuestros niños, jóvenes y adultos. Muy buenas noches, Joana, ¿cómo estás? Hola, cónchale, tremenda introducción, te va a llevar para todas partes, vale. Está buenísimo. A veces uno no se da cuenta de tanta cosa que es hasta que te lo nombran, ¿no? Nada, gracias por invitarme. Para mí es un honor traspasar las fronteras. Gracias a Dios que existe la tecnología. Y bueno, sí es importante para nosotros pues compartir nuestras experiencias en el tema en nuestro país y que pueda servir para otros, así como nosotros también nos nutrimos de las experiencias de los otros países. La verdad que estoy súper encantada de estar aquí contigo, primero porque, bueno, somos venezolanas y segundo porque somos vecinas. Sí, somos de la misma ciudad. Bueno, Joana, vamos a ir a una pausa. Perfecto. Y regresamos con nuestra maravillosa invitada de lujo de la noche de hoy, Joana Peñalver, quien es una activista, una persona, un agente de cambio en Venezuela, en la ciudad de Los Teques, en pro de la defensa de los derechos de cada una de las personas en condiciones especiales, no solo de la neurodivergencia. Joana, antes de comenzar, quisiera que nos presentaras, nos contaras con un poquito de Samuel, ¿verdad? Y cómo llegas a ese diagnóstico, cómo te das cuenta y cómo transitas un poco ese duelo como mamá, porque sé que, bueno, que al principio a uno siempre se le mueve el piso, ¿ok? Ante un diagnóstico, pero ¿cómo te das cuenta? ¿En qué momento aparece ese diagnóstico? Mira, Samuel, bueno, un joven extraordinario de 18 años, con trastorno del espectro autista nivel 1, que ha logrado muchas cosas. Esta mañana le comentaba a mis hermanos, Samuel tiene 18, pero ha trabajado más que uno de 30. Me ha echado pierna a la vida, como muchos, como él.
el diagnóstico llegó a través de alertas de otros, de mi hermana, del entorno te iba diciendo que ese muchacho no habla y por qué llora por todo. Sin embargo, uno, cuando está en negación, siendo una barrera para su hijo, y yo aún no lo aceptaba hasta que accedí a una terapia de lenguaje, y en la terapia de lenguaje me dicen es probable que haya otra cosa. Y creemos que puede haber autismo. Obviamente eso para cualquier papá es un golpe, porque bueno, la sociedad está construida bajo creencias que hay que deconstruir, ¿no? Donde ser distinto o alguna discapacidad implica tragedia o implica que es malo, una carga, o sea, todo lo que tiene que ver con la presión social y las expectativas que nos hacemos como padres, ¿no? A través de, además, aunado al desconocimiento. Ciertamente fue evaluado, yo primero conseguí aquí, fue un centro terapéutico, ellos me evaluaban, pero le evaluaron sus etapas del desarrollo y vieron la diversidad que había, ¿no?, en el desarrollo, ¿no?, las deficiencias que había. Él tenía 2 años en el área del lenguaje, por ejemplo, y tenía 4, tenía 2 años de retardo en el lenguaje y 1 año y medio de retardo más o menos en las otras áreas del desarrollo, que era la cognitiva y la motora. Mientras yo daba con el diagnóstico. Él empezó terapia a los 4 años, pero lo logré diagnosticar fue a los 5, cumpliendo los 5. Porque no encontraba dónde diagnosticarlo, ¿no? No había en esa época tanta cosa como hoy. Entonces, nada, ahí iniciamos el proceso. Para mí fue un golpe, pero en la etapa de negación duró hasta el diagnóstico. De ahí para allá, mi esposo lo tomó más a ligera, mi esposo está dentro del espectro definitivamente, y él lo tomó a la ligera, fue como más, y eso fue, por supuesto que muy positivo, ¿no? Y a mí me dio donde me estanqué mucho fue en la etapa de la rebelión, del duelo. El duelo tiene 5 etapas, porque me dio por buscar de todo, hacer de todo, leer de todo y todo, porque yo quería solucionar todo ya. No, yo en 1 año salgo de esto. Ya él empezó terapia y en 1 año ya estamos acomodados aquí. Está bien. Vete acomodando, eres tú, que lo que. Hasta que el tiempo y la lectura y el ir, yo sí fui súper disciplinada en el hecho de lo que las terapeutas me indicaban, yo lo hacía. Porque en eso sí puedo decir que he sido bendecida. Samuel ha tenido acceso a los mejores profesionales, pero que la vida se los ha puesto en el camino. Y yo he sabido aprovechar eso. Y una de las cosas a las que sus terapeutas hacían hincapié era el refuerzo en casa. Y yo fajada con mi refuerzo en casa, lo que no entendía lo preguntaba, las volvía loca, era demasiado intensa, bien mamona que era. Pero era esa ansiedad de querer salir de eso, ¿no? Solucionarlo, que yo tenía que salir de eso. Hasta que, bueno, ya después fui transitando en todo lo demás y llegué a la aceptación. Pero mi hijo, gracias a esa etapa intensa en el duelo, hizo todo lo que terminaba en apia. O sea, mi hijo, él fue diagnosticado al principio con autismo leve, porque era bajo el DSM-4, y luego al año, yo lo diagnosticaba anualmente. Yo recomiendo que
anualmente se ha diagnosticado por lo menos hasta los 12 años. Entonces, yo anualmente iba y le hacía su... ¿Por qué hace esa recomendación? Porque el revisar el diagnóstico anualmente te permite a ti ver cómo vas, dónde estás, qué tal has avanzado, qué debes corregir, ¿ok? Entonces, fíjate, Samuel fue diagnosticado a los 5 años con autismo leve, pero a los 6 era trastorno generalizado del desarrollo. Y a los 7 era síndrome de Asperger. Entonces, y eso fue producto de toda la cantidad de cosas que yo le metía. Yo le hice terapia de lenguaje, ocupacional, psicopedagogía, hice terapia porque aquí en Venezuela, en Margarita, está la terapia de los delfines, le hice delfinoterapia, le hice neurofeedback, le hice musicoterapia, habilidades sociales, o sea, le hice una cantidad de todo lo que yo veía que terminaba en apia, pues yo lo metía. ¿Por qué? Bueno, porque todo suma y no debemos conformarnos nada más con lo que tenemos y ya. No es que son las terapias complementarias, como por ejemplo el neurofeedback. Si en Chile hay neurofeedback, lleven a sus muchachos a hacer neurofeedback. Yo les voy a contar. Samuel, en las primeras 2 o 3 sesiones de neurofeedback, Samuel decía oraciones completas y después que no hablaba, no había quien lo callara. Porque el neurofeedback le activó conexiones sanas en el cerebro en las áreas que estaban estimulando, que era el área del lenguaje, la que tenía más comprometida, y eso se activó así. No son terapias que son panaceas, no, sino que son potenciadores de resultados de sus terapias tradicionales que hay que hacer a juro, ¿no? Igual pasó con los delfines, que ¿cuál es el efecto de los delfines? Que los delfines sobreestimulan el sistema nervioso central por aproximadamente 8 o 10 meses. Ellos emiten una onda y los niños uno los lleva 15 días seguidos a nadar con el delfín y esa onda o ese cerebro queda sobreestimulado, o sea, como abierto a que le metas todo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que a eso también además corrige cosas. Por ejemplo, Samuel, su sistema vestibular está bastante comprometido y él pelaba la punta de los zapatos, su equilibrio, él siempre estaba como balanceándose. Y después que él fue a los delfines, él no peló más la punta de los zapatos. Samuel tenía trastornos del sueño y después de los delfines, no, eso se erradicó, o sea, fue sanado a través de la delfinoterapia y llegó más alerta, más sociable, o sea, son potenciadores. Y cuando tú tienes ese cerebro así abierto para que le metas lo que sea, entonces ahí es donde se aprovecha la terapia, más todo lo que hacíamos en casa. Por ejemplo, nosotros tenemos que procurar involucrar a los papás en estos temas, ¿no? en estas dinámicas. En mi caso, mi esposo trabajaba en Caracas, Los Teques es un suburbio de la capital, y entonces la gente que vive en Los Teques y trabaja en Caracas llega a su casa desde noche, o sea, mi esposo no tenía mucho tiempo de calidad con Samuel, bueno, por tema trabajo, alguien tenía que trabajar, porque yo tuve que dejar mi trabajo. Y ¿qué implementamos? Bueno, usted, además que yo sí puedo decir que yo soy cuaima, más que cuaima, yo soy generala. Y aquí las riendas las llevo yo, de esta casa las llevo yo.
más no porque sea imponente, sino que, bueno, la dinámica hace que sea así, ¿no? Las mujeres somos la voz cantante en el hogar. Y yo le dije, sin que tenga opción, ahí sí es verdad que lo confieso, no que mi esposo era inteligente, se deja gobernar para ser feliz, ese es el secreto. Entonces, y Samuel es igualito, y luego mi hijo entiende la simpleza de la vida, porque todas las amiguitas lo gobiernan. Entonces, claro, él es un hombre inteligente, va a ser inteligente, se va a dejar gobernar. Entonces, miren, no, hablando en serio, yo le dije a él, tú le vas a leer un cuento todas las noches. Antes de dormir, usted va a tener ese momento con su hijo y se lo va a leer y lo va a comentar. Nos regalaron un libro que decía 365 cuentos, eran cuentos muy cortitos, chéveres, y mi esposo se sentaba ahí y le leía el cuento todas las noches. Y eso ayudó a Samuel cognitivamente y lenguaje, pero genialísimo. ¿Qué otra cosa fue con Samuel? Bueno, nosotros asumimos su autismo, pero no dejamos que el autismo nos gobernara la vida. O sea, el autismo no era y no es el centro de su vida. Para nosotros era importante, nosotros no dejamos de salir a ninguna parte y así armar a berrinche, pues iba para la piñata y íbamos para las parrillas y no dejamos de hacer lo que nos gustaba, porque por ejemplo, a nosotros nos gusta la música, mi esposo y yo somos coralistas desde, no sé, como de los 18 años y el canto coral es como nuestro escape y Samuel aprendió a caminar en una sala de ensayo. Y yo, como no tenía, yo no tengo mamá, mi suegra vive en Maracaibo, también a 12 horas de aquí, además está bastante mayor, o sea, no teníamos familiares cercanos de apoyo, pues yo era mamá canguro. Si yo voy para el banco me lo lleva guindando, si yo para lo que sea, Samuel iba conmigo. Eso le dio a Samuel adaptabilidad al entorno. Y que, bueno, yo soy una mamá a la antigua. Muchacho no decide. Y él me decía, me quiero ir. Se aburrió. Pues se aburre, se vea qué hace. Y él se hizo un chico muy adaptable, pero es por eso, pues. Nunca nos quedamos en la zona de confort. Es que no le gusta y entonces no lo expongo, no. Quizás ahí lo que hacemos es tomar medidas, los exponemos gradualmente, quizás menos tiempo, quizás, bueno, buscamos la forma, buscamos, si es por ejemplo el temerlo, buscamos, le ponemos taponcito y poco a poco vamos, ¿ok? Yo vivía encima con merienda, con juguete, y yo hacía la cola del banco y Samuel estaba tirado en el piso jugando carrito, yo que estaba pendiente que no lo pisara, pero se quedaba en la cola del banco, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra dinámica con Samuel y ha sido nuestro éxito para nosotros, Samuel, y no es autismo, además que Samuel nos los enseñó. Samuel la primera vez que nos escuchó decir que éramos papás azules o que yo era mamá azul, me dijo que qué ridícula era esa, y se miró así en las manos y me dijo, sí, yo soy de color carne, ¿no? Y yo me quedé así, bueno, verdad que sí, porque ¿qué pasa? Que empezamos a ver diagnósticos y no a la gente, o sea, el muchacho desaparece y lo que vemos es autismo, 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 y no. Y ahí hay un niño que usted le puso nombre, le puso apellido y que además tiene una personalidad. Samuel cada vez que le preguntaban, ¿tú eres autista o tú eres Asperger? Y Samuel decía, no, yo soy Samuel. Y tú le preguntas hoy día a Samuel, ¿cómo ha sido tu vida con el autismo? Y él dice que a él el autismo le importa un bledo, que él es una persona normal, que o sea, esa es su autopercepción y está bien, está perfecto, porque él no se ve con limitaciones, pese a que tiene claro que tiene una condición y que tiene una discapacidad.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo enfocamos esa discapacidad? El enfoque que le he dado a él, mira, hijo, todos de alguna manera tenemos una discapacidad. La discapacidad no es más que la falta de capacidad a deficiencias en. Tu mamá usa lentes y tu mamá tiene una deficiencia visual, que quizás es muy leve, pero es una discapacidad. Porque si yo no tengo el apoyo de los lentes, yo no veo de lejos. Y bueno, ya después de los 50 de cerca tampoco. Entonces, eso, aunque no nos sentamos a detenernos, es así. Tu discapacidad, quizás tienes dificultades sociales y algunas cognitivas que son imperceptibles, pero que yo estoy segura que esas cognitivas que son imperceptibles las tenemos todos. Porque en la época en que nosotros crecimos, no se estudiaban las funciones ejecutivas en el ser humano. Y por eso yo creo que el 90% de la población es neurodivergente y la normalidad no existe. Todos tenemos distintos tipos de percepción. Y ahí es donde está la diferencia. Lo que te hace divergente o no es la percepción, cómo tu cerebro procesa la información. Hoy día hay tantos recursos para que niños con condición o sin condición puedan desarrollar y alcanzar su máximo potencial. Un niño que no tiene diagnóstico, no está de más que una mamá lo lleve a un terapeuta ocupacional y le revise sus áreas del desarrollo en el área motora. No está de más que lo vea un psicopedagogo. Que ojo, ¿qué pasa? Confundimos la psicopedagogía con el apoyo escolar, que son dos cosas totalmente distintas. La psicopedagogía tiene que ver con lo cognitivo, cómo el cerebro procesa la información y cuáles son las capacidades que tiene que tener el cerebro para procesar la información. Por ejemplo, para sumar y restar, un niño tiene que tener primero resuelto la izquierda y la derecha. Tiene que tener resuelto primero el arriba, el abajo, al lado, dentro, fuera. Eso tiene que estar resuelto primero para llegar a las operaciones matemáticas, por ejemplo. Entonces, un niño de 3 años sí tiene que ir a psicopedagogía. Un niño de 2 años, de 1 año sí tiene que ir a psicopedagogía. Y igual el área del lenguaje. Hay algunos trastornos del lenguaje que no nada más tienen que ver con la pronunciación, y el enfoque en el autismo del lenguaje es absolutamente distinto. Tiene que ver, está más enfocado a la comprensión del lenguaje y a la praxis del lenguaje. Entonces, hay algunos diagnósticos o algunas capacidades que se pueden representar tardía en el niño, o algunas disfunciones que puede tener levemente un niño y que no tiene ningún diagnóstico. Simplemente hay que, dar ese empujón a nivel del desarrollo y tu niño alcanza el máximo potencial. Ojalá, como uno no hubiese tenido estas herramientas cuando uno era chavo. Mira, por ejemplo, mi sentido propioceptivo es un desastre, yo todo me lo llevo por el medio. Yo antes de una conferencia tengo que medir la tarima, qué cable hay, o sea, yo tengo que identificar todo lo que hay en el piso, porque si no me lo voy a llevar por el medio. O sea, yo todo lo tumbo. Esos niños que dicen, ay, es rústico, se parece a Bam Bam, porque todo, eso significa que su sentido propioceptivo está inmaduro. Debe ir a terapia, más allá de un diagnóstico. Así mismo es, Joana. Un poco lo que tú estabas hablando me hizo recordar en un momento acá en Chile. Yo trabajo en una zona rural, ¿ok? En una modalidad muy diferente a la que trabajamos en Venezuela, ¿ok? Es una escuela que va desde prebásica, desde preescolar, hasta lo que nos llamaríamos nosotros en Venezuela 5º año, aquí es 4º medio, ¿ok? Con un científico humanista y la parte de técnico laboral.
¿ok? Entonces, bueno, imagínate cuál es la cantidad de muchachos que hay. Y como es un lugar rural, no hay escuelas especiales y hay 2 salas, ¿ok? Para los estudiantes que tienen un mayor compromiso cognitivo de tipo permanente, donde su brecha académica, ¿ok? Su desfase es muy amplio. Entonces hay la sala de básica y está la sala de media. Ellos están con nosotros en la parte de lenguaje, matemática, ciencias, historia y el resto de las asignaturas pues están en su aula común con sus compañeros, con su profesor. Y nosotras lo que hacemos es hacer ese enlace, hacer las adecuaciones curriculares para algunas de las actividades. Bueno, y recuerdo que en alguna oportunidad me tocó un pequeñito autismo. Bueno, cuando yo llegué a esa sala era así porque fue una emergencia y dijeron, bueno, tiene experiencia, usted quiere, vamos a meterte aquí. Y yo, bueno, tenía 10 años, te podrás imaginar, 10 años sin entrar a aula. Y dije, ay, ¿será que todavía sirvo? ¿Será que se puede? Y bueno, ahí tuve 8 años, hasta el sol de hoy. Ahí estoy allí. Y una de las cosas es que vi un pequeñito que tenía 8 años, estábamos en segundo básico y habíamos iniciado lectura. Y me hizo tanto clic lo que tú decías de el no colocarle límites, el trabajar con el niño, el apoyo en casa, el ir trabajando con aproximaciones sucesivas para esa adaptabilidad, ¿ok? Porque a veces los papás son los que nos colocan, a nosotros los especialistas, mayor techo. Nos colocan un techo, nos ponen las mayor trabas, los mayores obstáculos, ¿ok? Porque me acuerdo que esta señora decía, no, es que él no puede ir para su aula común, no, es que no puede participar ahorita que estamos en las fiestas patrias de aquí en Chile, no puede bailar. ¿Y cómo que no? Si yo comencé con un teléfono, con la música, y después lo puse con un parlante más grandecito, y nada. Y de hecho el día del acto yo lo tuve fuera del espacio, y cuando ya nos tocó, lo paré ahí, que cuando ya le iba a dar la crisis, le dije, pongan la música, y puso la música y automáticamente empezó a bailar, ¿no? Pero como un poco eso. Entonces, de verdad que hace un llamado, porque ya no lo estoy diciendo yo, que soy la especialista, que te dice, ay, no, mira, es que ella, claro, lo ve desde el punto de vista de psicopedagoga, educadora diferencial. No, sino que también nos lo está diciendo una mamá desde su experiencia, desde sus zapatos, nos está invitando a que hagamos ese trabajo en conjunto. Otra cosa de las que tú hablabas, es verdad, nosotros tenemos que como mamás a nivel general estar alerta y aprovecharnos de los especialistas que tenemos hoy en día y de ir trabajando. Yo también en algún momento con mi hijo lo llevé al terapista ocupacional porque yo sentía que sus habilidades manuales era como torpe. Él no podía ni amarrarse el zapato. Y todo el mundo me decía, pero yo les enseñas a todos los niñitos a amarrarse el zapato y tu hijo no. Y yo, pero es que no le enseño, yo le enseño con el lazo, con esto, con aquello. Y aún así veía que no. Entonces, bueno, lo llevé. Y todo el mundo decía, pero bueno, igual. Yo tuve un embarazo de alto riesgo y lo llevé, en aquella época era el Centro de Desarrollo Infantil, y le dije, no me importa, yo no estudié Palapa, yo quiero que lo evalúen y me digan, mira, no tiene nada, si tiene algo, lo vamos a hacer, pero lo importante es que me lo digan. Entonces yo sé que a veces nos da muchísimo miedo como mamás, ¿verdad? Nos da muchísimo miedo, pero es el momento de afrontarlo también. Vamos a una pausa y luego vamos a conversar. Ya hablamos muchísimo de Samuel y de los papás y eso, pero no quiero sacar, sino que ahora como desde este diagnóstico, desde este rol de mamá, ¿cómo te conviertes tú en una defensora de los derechos de nuestros muchachos, ¿ok? ¿Cómo llegas a la Fundación Eres Mi Voz y cómo llegas a este tema de la ley de autismo en Venezuela? Vamos a una pausa y ya regresamos. Y regresamos después de la pausa en esta maravillosa conversación con Joana Peñalver, quien es una defensora de capa y espada por los derechos de nuestros niños, jóvenes y adultos con condiciones especiales, especialmente nuestros muchachos neurodivergentes. Y ya nos va a contar un poco sobre cómo después, bueno, de convertirse en mamá, de hacer todo, de montarse en los zapatos, de buscar un especialista, de buscar un terapeuta, cómo ella ahora puede modificar, cambiar y convertirse en un agente de cambio, no para su entorno nada más, sino para mucha gente en la ciudad y en el país. ¿Cómo llega ella a crear una fundación? ¿Cómo nos llegó a participar en la ley de autismo? Cuéntanos, Joana, ¿cómo es eso? Bueno, mira, todo empezó
desde que yo tuve que dejar el trabajo para abocarme al niño, y eso por supuesto que trastornó mi presupuesto familiar. Y aquí pues centros gratuitos son escasos, aún lo somos. Y bueno, lo que costaba eso me hizo empezar a hacer un plan, a ver cómo yo financio todo eso, pero sin hacer eso no se queda. Y empecé a, bueno, a visitar entes, a entes públicos que daban donaciones, empresas, buscaba apadrinamiento, hacía rifas, martillaba a mis amigos. Martillar aquí es pedir. Yo de verdad entendí que pena era 4 letras y que con el orgullo no llegaba a ninguna parte. A mí lo que me interesaba era que mi hijo hiciera sus terapias, ¿no? Hacer algo por él. Porque hay una, como te digo, hay un dicho mío que dice, no es lo mismo hacer lo que puedo a hacer lo que debo. Yo no quiero llegar a vieja con la, perdón, vieja es feo, a tercera edad, que no me queda mucho, me metí. Y con el sentimiento de culpa de que si yo hubiese hecho tal cosa, ¿no? Eso para mí no existe. No hay límites, todo es posible. Si el propósito está en tu mente, todo es posible. Entonces, eso me empezó, además que bueno, yo tenía experiencia porque yo era dirigente, yo fui dirigente estudiantil muchos años y bueno, sabía lo que era articular. Basados en mis habilidades, pues empecé a hacer eso y haciendo o empezando a generar círculos en el centro de atención donde mi hijo asistía, que íbamos como que, bueno, conociéndonos, que tú vas como que encontrando gente que vive lo mismo que tú, que no estás sola. Terminé encontrando recursos para mi hijo y como para 10 muchachitos más, y duré como 3, 4 años constantemente consiguiendo recursos para ellos. Y del centro pues nace Eres mi voz, que fue producto de una iniciativa de varios padres de ese centro. Y luego Eres mi voz está ahorita en receso, pero yo acudí a un llamado que hizo un diputado por el Twitter en aquel momento, que se llama Julio Montoya, y donde él convocaba a la comunidad porque él quería elaborar una ley de autismo. Y yo asistí y estuve participando. La primera reunión habían como 85 personas y en la última habíamos 6, porque esta es una carrera de aguante. Esto es lo que se llama de largo aliento, ¿no? Y aquí hay que tener mucha voluntad. Por eso digo que no hay nada más poderoso que la voluntad de una madre. Vinieron las elecciones y hubo como un receso de esos trabajos. Este diputado se recorrió el país, nos enseñó a organizarnos, y cuando vuelve a ganar las elecciones, porque en ese interín donde estaban las campañas para la diputación, yo nunca dejé de escribirle, yo nunca dejé de decirle, hola, por aquí estoy, le deseo suerte, ya sabes, estoy a la orden, agradecida. Siempre ahí fui la única que siempre estuvo. Y cuando él vuelve a ganar, me convoca y me dice, empecemos de nuevo, ya es hora de introducir la ley y de hacer lo que había que hacer. Él vio todas mis capacidades y me dijo, usted es la que se va a encargar de eso. ¿Qué pasa también? Samuel, en su trayectoria primaria, por ejemplo, entre tercero y cuarto grado tuvo 3 escuelas. O sea, y saliendo de quinto año también vivió discriminación. O sea, Samuel tuvo que vivir procesos de discriminación a todo nivel, institucional, del docente, de los niños. O sea, él ha tenido que enfrentar momentos rudos, pese a que es un niño que llegaba y se sentaba en ese pupitre y ahí no lo paraba nadie. O sea, nada que hacer, y sin embargo le tocaron vivir esos momentos. Yo lo asumo como que son misiones que la vida te pone y que hay que hacerlas, ¿no?
Y ahí es donde tú entiendes que o sigo viviendo esto o hago que esto cambie, ¿no? Como dice Einstein, nada cambia hasta que algo se mueve. Entonces, nada, yo entendí que aquí había que hacer un cambio en el entorno, de que hay que trabajar. Empecé primero también con Adriana Ocampo, que es mi compañera de conferencia y mi mano derecha aquí. Ella y yo éramos compañeras de sí en el centro de atención, tenía más o menos las mismas circunstancias que yo, ella era hija única, no teníamos apoyo familiar y entre las dos construimos un sistema de apoyo mutuo y entre las dos sacamos adelante a mis muchachos. Yo en mis publicaciones siempre hablo de ella y hablo de Samuel y hablo de Andrés y nuestras ponencias están basadas en Samuel y en Andrés, todo lo que ella y yo hemos hecho. Ella es psicopedagoga también y nosotros empezamos de escuela en escuela a ver qué nos dejaba entrar. Y bueno, en este camino hay que ser sistemático y hay que tener mucha paciencia y hay que tener aliento. Y luego, bueno, yo coordiné todo lo que fue el proceso de ley en el 2016. No fue posible por el tema político del país, pero la logramos en el 2024, 2023, gracias también al ímpetu de otra mamá que trabaja en la política también y que hemos trabajado muchas cosas juntas porque además la hemos acompañado en sus procesos personales con su hijo. Iris, bueno, con Iris logramos meter de nuevo la ley en el Parlamento hasta lograr su aprobación ahorita en el 2023, perdón. Entonces, el tema es que la Organización Venezolana de Autismo, que nace del proyecto de ley, es una organización que está vigente desde el 2017 y nosotros recorremos el país y vamos pues organizando activismo en todos los estados que visitamos y somos como una red que agrupa organizaciones, activistas, especialistas, políticos y todo el que quiera trabajar en pro del autismo. Y hoy día pues nos hemos constituido como, me atrevo a decir, el social más sólido y con mayor incidencia en el país. Tenemos una ley nacional, 2 leyes regionales y 20 ordenanzas municipales. Ante eso quiero preguntarte, porque me hablas de una ley general, ¿verdad? Que enmarca a todo el país y tenemos también leyes por estados y leyes por municipios, o son ordenanzas nada más. El sistema legal de Venezuela, el legislativo, Venezuela es un país federado y por ser federado, pues cada región también tiene sus propias leyes. ¿Cuál es la ventaja de una ley regional? Obviamente es regida por la ley nacional y todas las leyes nacionales que implican esto, porque hay que entender que cuando hablamos de autismo, de cualquier discapacidad, es un tema absolutamente transversal. Las leyes regionales se adaptan a la región, están adaptadas a la capacidad de presupuesto, a la capacidad geográfica, todo lo que tiene que ver con las características es como más personalizado y nos permite incluso ser un poco más amplios, ¿no? Y igualmente con la parte municipal, cada municipio se maneja distinto y también las ordenanzas son adaptadas a las características y necesidades de esos municipios. Con eso lo que hacemos es robustecer el derecho. Entonces hoy día la población con autismo en el país tiene una ley orgánica de discapacidad que acaba de ser aprobada, luego tiene especial de autismo nacional y tiene leyes regionales y leyes municipales en donde lo hemos logrado. Lo hemos logrado en el estado Miranda y en el estado Sucre. Nuestra meta es que todos los estados del país tengan una ley de autismo
y que todos los municipios posibles del país tengan una ley de autismo. Hemos logrado ordenanzas municipales en municipios de estados tan rurales como Amazonas, por ejemplo. Puerto Ayacucho tiene su ordenanza municipal. En el llano, por ahí un pueblo que es Espíritu. Higuerote, o sea, sitios que... Y bueno, porque nosotros entendemos que la conquista principal es en lo político. ¿Por qué? Porque no hay nada más político que los derechos humanos. Los derechos humanos nacen de un hecho político. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, nacen los derechos humanos. ¿Y quiénes te tienen que garantizar a ti el derecho humano? El Estado. ¿Quiénes conforman el Estado? Los políticos. Entonces, un país no puede garantizarte los derechos humanos si los políticos no están comprometidos y sensibilizados. Entonces, hay que ejercer política sin partidismo. La política es muy amplia y para eso hay que prepararse y hay que construirse en el liderazgo. Yo, para poder tener estos alcances, he tenido que estudiar muchísimo de política y de derechos humanos y conquistar otros espacios más allá del autismo. Me ha sido de muy buen apoyo los espacios para mujeres. También me hice defensora de las mujeres porque entendí que si yo no estaba bien y que si mis derechos como madre y como mujer no estaban garantizados, como yo en mi rol de cuidadora puedo sacar adelante a mi hijo. Y hay un dicho que yo tengo y que a veces puedo ser muy disruptiva porque es que la discapacidad no está en las agendas y no está en las agendas ni siquiera en las de las mujeres. Y entonces yo digo que la discapacidad de mujer. ¿Por qué tiene rastro de mujer? Porque no solo hay mujeres con discapacidad, sino que somos las mujeres quienes asumimos los roles de cuidados de las personas con discapacidad, además de ser quienes traen al mundo a las personas con discapacidad. Entonces, siempre en las agendas de mujeres yo levanto la mano y soy bien fastidiosa, y las mujeres con discapacidad, ¿dónde están ahí en este documento? ¿Dónde está esa mirada hacia la mujer con discapacidad o a la mujer en la discapacidad? Entonces, por eso es que la conquista tiene que ser política, porque es cómo puedes lograr tú que un ministerio tenga políticas públicas, porque el derecho es de lo público y tenemos que apuntar hacia la transformación de lo público. Y eso solo lo podemos lograr las familias y las propias personas con la discapacidad. Bueno, allí te pregunto, porque hay un tema bien marcado, ¿ok?, con el autismo femenino, ¿verdad? Desde hecho, muchos instrumentos de evaluación están con un sesgo de género, se está trabajando en función. De hecho, yo tuve en lo personal, bueno, yo me capacité, me certifiqué para entender y poder trabajar de una manera más efectiva, ¿verdad?, en el autismo femenino. Pero desde las leyes y, como tú dices, desde el círculo de mujeres, desde esto, ¿qué también se está haciendo en Venezuela con esta otra parte? Los sesgos de género siguen existiendo, porque es que además no a nivel de leyes, porque es que estos sesgos se originan básicamente en la parte diagnóstica y de abordaje. Es la ciencia la que tiene que derribar esos sesgos de género. Hoy por eso es que en las estadísticas hay más diagnósticos de niños que de niñas, pero la verdad es que eso seguramente está bien parejo. Y tanto es que hoy día hay muchos casos que diagnostican al niño y diagnostican a la mamá. Porque, ¿qué pasa? Los instrumentos están concebidos hacia una mirada masculina, porque no se está tomando en cuenta el funcionamiento neurológico
y cognitivo de la mujer que se presenta de manera diferente. Y por eso, y también por eso las estadísticas dicen que las mujeres que son diagnosticadas son más severas. Son más severas porque encajan dentro del estereotipo cognitivo en el instrumento, pero verdaderamente el alto funcionamiento pasa colado. Mira, Claro. mi compañera Adriana, yo todos los días le descubro un rasgo nuevo. Esa es de libro. Está dentro del espectro, pero perfecto. Y pasó. Y hoy día es mamá y es psicopedagoga, pero ya está dentro del espectro. Y cada vez hay más mujeres de 20, de 30, y las mujeres están siendo diagnosticadas a los 15, a los 18, a los 17. Pero es que ese sesgo de género es de ahí, de la parte diagnóstica. La ciencia tiene que empezar a generar instrumentos que vayan o que tengan características o que vayan orientados hacia la característica cognitiva de la mujer en específico. Así es, así es. Yo creo que eso se está haciendo y porque las mujeres, entonces, por nuestra misma característica cultural, por nuestras mismas patrones de crianza, por nuestra misma biología, tenemos la capacidad de ir enmascarando ciertas conductas, de ir adoptando ciertos patrones, ¿verdad? Entonces, está bien que la niñita, por ejemplo, yo entrevistaba a alguien en estos días y me decía, pero es que está bien, si vamos a una fiesta, a una piñata, la niña se va a sentar como una damita y nadie va a decir, oh, sino que qué tímida es, qué linda, mira cómo está sentadita, ¿verdad? Y ay, si le molesta un poco el ruido. En cambio, si esa misma lo cambiamos y ponemos a un niño allí que está sentado aislado de la gente en una mesita y que le molesta el ruido, no, pero porque ese muchacho no va a correr. Entonces, desde la sociedad también le tenemos ese sesgo, esa marcada allí, que bueno, que gracias a Dios en muchos lugares ya los estamos tratando de derribar. Y como tú dices, pues a nivel de la biología, de la ciencia y de la medicina, se está tratando de ir de la parte psicoeducativa, también se está disminuyendo derribando este sesgo. Vamos a una pausa, ¿verdad? Pero antes, de una manera cortica, quiero que me cuentes, ¿ok? Nos cuentes una experiencia que hayas vivido, ¿ok? Que haya sido así como que, bueno, esto fue lo mayor que me pasó mientras que estabas en ese proceso de ley en Venezuela. Y después vamos a una pausa. Déjame ver qué resumo, porque de esto tengo cada cuento. Dios mío. Mira, una de las primeras cosas que me pasó fue porque bueno, Julio Montoya se convirtió en mi mentor, ¿no? Él es una persona hiper comprometida con nosotros. Y era el Día del Autismo, ya la ley había pasado consulta pública, etc. Era el 2017. Y a él se le ocurrió pedir un derecho a palabra en la Asamblea Nacional para hablar del autismo. Él habla primero que yo, y es que cuando la gente trabaja junta y está tan conectada, y dijo prácticamente todo lo que yo tenía escrito en lo que iba a leer. Y yo me estaba haciendo la loca, yo no quería hablar. Y yo, no, pero deja eso, ¿qué? Déjalo así. Te toca. Y me ha echado un empujón y me hizo subir ese podio. Imagínate el podio, el hemiciclo, la Asamblea Nacional. Yo en esa época, bueno, no estaba tan ducha como hoy día. Hoy día pues me habla en la ONU si tú quieres. Pero en esa época no. Y mira, y así, y las piernas me temblaban literalmente. Y yo les dije, bueno, ya habló de lo malo, yo le voy a hablar de lo bueno. Afortunadamente soy bien payasa y entonces ahí les hablé
Y empecé y dije todo lo bueno que tenía el autismo, pero no me dejaron de temblar las piernas. Eso fue una locura. Otro momento hermoso fue ahorita en el 2022, cuando iniciamos de nuevo el proceso en la Asamblea Nacional, que además fue todo un reto. Nosotros le hemos dado al país lecciones de que independientemente de las ideologías que tengas, de las tendencias, de lo que tú milites, podemos llegar a acuerdos si tenemos el interés superior de una causa. Entonces, yo venía obviamente de trabajar con una asamblea que era absolutamente opositora. Cuando entramos de nuevo, siempre nos hablaban que ellos vienen de la asamblea del desacato, o sea, estábamos etiquetados aquí, y entonces era súper incómodo y aterrorizante además, ¿no? Porque te sentías amedrentado. Y ellos después me confiesan que se sentían igual, no hallaban como un proceso que yo digo que a futuro, para los futuros políticos, debe ser estudiado, ¿no? De lo interesante de todo lo que sucedió allí. Porque yo a raíz de todo esto, pues milité en un partido político y militó en un partido bien opositor, porque de ahí nació la ley de autismo. Y entonces, bueno, y en ese afán de conquistar esos espacios, pues te tienes que meter en el espacio. Hasta que ellos nos dijeron, dennos un taller para nosotros entender. Se fregaron. Y entonces, claro, le dimos ese taller. Y en ese taller, pues, corrían lágrimas. Lo hicimos como en 3 comisiones y eso fue porque muchos descubrieron a través del taller que probablemente sus hijos estaban dentro del espectro. Y entonces nos tocó ayudarlos a canalizar el psicólogo, mire, llévelo para allá, haga esto, acompañarlos incluso en su proceso interno. Y el día de la aprobación de la ley de autismo, que yo no lo podía creer, yo tenía 10 años visualizando ese día, de cómo iba a ser mi mente, fabricó ese día durante 10 años. Y yo estaba ahí con mi hijo y yo no soy llorona por lo general, más bien me burlo de mi compañera Adriana porque ella sí es llorona, pero yo no, y yo siempre me contengo, pero ese día yo no me pude contener, yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar y la cámara del canal 8 en mi cara así. Y entonces fue tan... Y cuando Samuel baja con la ley, porque Samuel recibe la ley era de él. Samuel yo creo que ha sido el mayor activista que he tenido en mi país, porque Samuel desde los 8 años ha tenido que recorrer el país con su mamá y calarse horas de reuniones y carreteras y ver, de hecho hoy día ya no va mucho conmigo porque también un tema de presupuesto, también está más grande, tiene más compromiso, pero a él le choca que yo hable de él a la gente, porque claro, se siente expuesto, es su vida, es así, pero él se ha convertido en un ícono de esperanza, nada más con existir. Entonces la ley es de él, de hecho ahorita la busco, ese momento fue tan emotivo. Cuando Samuel baja con la ley, estaba la hilera de diputados haciéndole honor y nos recibieron con lágrimas en los ojos también y nos dijeron, es la ley más bella que hemos trabajado. Ustedes vinieron aquí y nos transformaron, porque además, claro, la OVA es una organización tan grande que yo los puse, como decimos los venezolanos, a bailar pegados. En la fase de consulta pública, yo hice que en todos los estados se diera y las organizaciones se movieron, hicieron que esos diputados se movieran, hicieran mesas de trabajo, los volvieron unos locos.
y la convocatoria y el día de la aprobación, la gente que fue, o sea, todo lo que ahí se dio, nos dijeron, nunca hemos visto una capacidad de respuesta en ningún movimiento. Ustedes aquí marcaron un precedente. Nuestra experiencia legislativa está antes y después de la ley de autismo. Y conquistamos toda esa gente, conquistar hasta el fotógrafo cuando me vio me dijo, usted Johanna Peña, me dijo, qué honor me da a mí tomarle a usted una foto. Y entonces, y yo así como que, bueno, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Pero eso es lo que ha hecho el autismo en el país. Aquí cuando algún influencer comete un error, pues yo hago así como que, muerda, suelto los perros, y acabamos con eso. Porque hay que aleccionar. Entonces, nada, el autismo ha sido transformador en Venezuela. Bueno, Johanna, vamos a ir a una pausa, ¿ok? Y ya para el último bloque vamos a hablar un poco sobre eso, sobre los influencers que tienen dentro de su rutina algún tipo de comentario burlesco que raya la comedia con la burla, con el bullying, ¿ok? Con la falta de respeto. Y estos falsos influencers, estos falsos médicos que con unas goticas, con 3 ramitas, con una florecita, con un lacito o con 3 zanahorias, te quieren quitar y te curan el autismo. Pero vamos a una pausa y ya regresamos. Anda a buscar la ley en la pausa para que me la muestre. Y regresamos de la pausa conversando con Johanna Peñalver, una conversación que ha estado cargada de emoción, de lucha, de sinceridad y de logros, especialmente el logro por la ley que Johanna nos va a mostrar en este momento. Aquí la tienen en pantalla, mi gente. Qué hermoso este logro como mamá, este logro como comunidad, este logro como país. Aquí están las firmas donde tenemos la aceptación, la promulgación ya de la ley de autismo en Venezuela. Un movimiento que no solamente se quedó en el país, porque pues muchos países latinoamericanos también estamos en esto, y así como Venezuela en el 2023 tuvo su proceso, pues nosotros aquí en Chile también hemos tenido nuestra ley, nuestras mamás que también y con profesionales han estado trabajando en pro de legislar, ¿verdad? Ciertos aspectos para beneficiar, para proteger los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, porque esto no queda, como hablábamos la semana pasada, no queda solo en los niños, sino también en los adultos, porque estos niños crecen. Entonces nos olvidamos del autismo en el adulto, que eso es otra campaña que también les tengo allí dándole, porque tenemos que ir trabajando y concientizando a nuestra comunidad. Nos había quedado una pregunta en el aire con la que vamos a ir finalizando, ¿ok? Entonces, bueno, Johanna, cuéntame, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pasa con esta gente que tenemos, que son unos, bueno, para mí son unos falsos promulgadores de mentiras? Porque obviamente el autismo es una condición, no se cura, no es una enfermedad. Sí, para complementar lo que decías tú, ciertamente hay que seguir apuntando a que la infantilización de la condición debe acabarse. Debemos entender que estas personas crecen y que las políticas públicas que hay deben estar orientadas a que cuando esta persona sea adulto, pues tenga los derechos que le corresponden, bien sea a nivel de protección, porque, bueno, tienen un grado 3, tienen un grado 2, necesitan más apoyos, o a un nivel 1, a ser integrados, a ser incluidos en la sociedad como debe ser en todos sus ámbitos. Eso es importante. En cuanto a los falsos profetas que hablan de cura del autismo, mira, no existe aún un paper, ¿verdad?, que demuestre
el autismo puede ser curado. No existe todavía una publicación científica avalada que diga eso. ¿Qué es lo que sucede? Y es en mi análisis personal, donde muchos especialistas están de acuerdo conmigo. Si una persona, el autismo, además de ser un estilo cognitivo distinto, tiene comorbilidades que pueden presentarse, ¿no? Que estas pueden ser biológicas, ¿no? Como en la parte gastrointestinal, donde hay personas con autismo que tienen intestino permeable, tienen intolerancias, tienen alergias, ¿ok? Pero si hurgamos en la población infantil, tenemos que ver que también hay otros niños que sin condición tienen esos mismos diagnósticos que generan procesos inflamatorios en el cuerpo. ¿Qué pasa? Estos procesos afectan el sistema inmunológico de la persona, ¿verdad? Si un niño obviamente que tiene alguna dolencia y tiene fallas o deficiencias en el lenguaje, obviamente su manera de manifestar esa molestia son las estereotipias y estos episodios hiperactivos, porque realmente el niño está manifestando algo en su cuerpo que lo adolece. Al tú sanar esas dolencias, obviamente esas estereotipias y esas manifestaciones van a desaparecer. Porque no están, no tiene por qué hacerlas. Pero eso no quiere, y obviamente se va a concentrar más, y obviamente se van a dar otros procesos mucho más, porque no está distraído, porque ¿qué gente con dolor de estómago puede trabajar, puede atender o puede hacer cualquier otra actividad si tú lo que tienes es un dolor de estómago? Pero si a ti no te duele el estómago, tú vas a atender, tú vas a aprender, tú vas a hacer todo. Entonces, no es que se cura el autismo, estás curando la dolencia. Ahora bien, esas manifestaciones van a aparecer en el futuro, en otras áreas y en otras situaciones, e incluso enmascaradas. Porque, ¿qué pasa? No, le curé el autismo porque ya no aletea, porque el niño aleteaba porque le dolía, o porque ya no hace esto, ya no hace aquello, está curado. No. Hay un estilo de procesamiento cognitivo en el cerebro que está configurado así. ¿Dónde viene el caos? En la adolescencia. Porque a medida de que las exigencias sociales se den más, ahí lo que usted no detectó chiquito lo va a detectar allí, porque quizás el niño pasaba colado porque no habían exigencias sociales en su entorno, pero en lo que empiezan a haber exigencias sociales en su entorno, ahí es donde el autismo dice, aquí estoy yo, no me he ido. No hay cura, es una condición. Si hubiese cura, mira, en la resonancia magnética se diera todo y te mandaran un tratamiento cada 8 horas, por 15 días, por un mes, un tratamiento y ya no tienes autismo. No existe cura para el autismo, porque el autismo no es una enfermedad, es una condición. ¿Que es tratable? Sí. ¿Que es mejorable? Sí. Pero nacen con autismo y mueren con autismo. Eso, aunque alcancen la mayor potencialidad de funcionamiento, siempre van a ser autistas. Siempre. Porque su cerebro es autista. Porque su cerebro piensa en imágenes, empezando, son pensadores visuales. Porque hay rigidez mental.
porque hay un tema de la atención que hay que trabajarlo. Mi hijo tiene 18 años y yo todavía le estoy trabajando la atención. Estamos trabajando la atención dividida hasta las metas. Le estamos trabajando la rigidez mental. Tiene 18 años y desde los 4 hace terapia y no ha dejado de hacer terapia. Y es de alto funcionamiento y está excelente, pero siempre hay algo que mejorar. Entonces olvídense que Sakura no existe. No existe. Así es, Joana. Así es, Joana, que hemos llegado. Así hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciéndote tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, tu valor y tu coraje para motivar tu liderazgo, para motivar a otros, para enseñar desde tu experiencia a otros papás, ¿verdad? Porque no es solamente contar nuestra experiencia, sino que con tu experiencia y con tu ejemplo, motivamos a otros papás a salir adelante, motivamos a otros papás a montarse en los patines, como digo yo, en la terapia, en el trabajo en conjunto, porque todos tenemos que remar hacia el mismo lado para lograr, ¿verdad?, esos avances, para ir logrando cada día el éxito hacia donde lo estemos enfocando de nuestros muchachos. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación la noche de hoy. No, para mí un placer y yo puedo aquí hablar 4 horas, todo el día me puedo quedar hablando. Pero no, mira, de verdad que siempre valoro y agradezco la oportunidad donde podemos, bueno, hablar de nuestras experiencias, llevar esperanza. Estamos por acá a la orden. En lo que sea, puedo hacerles conferencias por esta vía, por vía Zoom, por donde quieran, y acompañar de alguna manera. Gracias a Dios la tecnología nos permite eliminar las fronteras, ¿verdad? Y el asunto es que el autismo es algo que vivimos todos en todas las regiones y todos vivimos la misma historia. Entonces, con algunas variantes, pero creo que la experiencia de todos nos puede nutrir y que es importante que entendamos que solos pesa más y que si nos unimos, pues podemos llegar más lejos, porque esto es realmente un apostolado. Yo tengo un dicho aquí porque también se ha dado el tema de que han querido como que partidizar la política, haber aprovechamiento, y yo digo, el autismo es una casa de Dios y su militancia es el amor, porque realmente eso es lo que nos tiene que unir. Los padres tenemos que tener mucho amor, compromiso, voluntad, mucha voluntad, mucho aguante y fe, esperanza de que sí se puede. Mire, yo que no tenía recursos, lo pude, los demás también pueden. Siempre hay formas de lograr las cosas. Importante, capacítense, lean, documentense. Un dato, para mí, por ejemplo, la página Autismo Diario siempre fue una Biblia, porque lo que allí publican, pues era como un norte de qué buscar y qué no, de irme adentrando. El portal Arasac nos ayuda muchísimo en el tema de la parte visual. Soy fanática de los pictogramas y estoy a la orden para hablar de eso y de muchas cosas más. Entonces, nada, aquí estamos todos en el mismo camino y creo que Dios nos dio esta misión y debemos hacer lo que sea para cumplirla. Bueno, Yona, te voy a tomar la palabra con los pictogramas. Así que a través de la sociedad, a través de la sociedad de profesionales G que yo tengo aquí en Chile, vamos a ver cómo nos coordinamos allí para que hagamos un trabajo muy bonito, ¿okay?, en relación a los pictogramas. Pero quisiera que antes de despedirnos nos dejaras cómo la gente te puede conseguir, cómo podemos contactarte, ¿ok? Cómo la gente puede, especialmente la gente que está en Los Teques, la gente que está en Venezuela, que tenga alguna dificultad, que tenga alguna duda, que necesite ayuda, que necesite alguna orientación, ¿cómo puede llegar a ti?
Mi teléfono es más 58 0424 153 6863. Yo la verdad que yo le dejo mi teléfono a Titirimundi, eso lo aprendí de Julio, que en una plaza dijo, este es mi teléfono, anótenlo, y yo dije, este se volvió loco. Pero nada, esa práctica me ha sido muy buena y la verdad que para mí ha sido muy enriquecedor hablar con la comunidad directamente. Mi Instagram es @Joanna, joanna.c.penalver, y mi TikTok es Joanna Peñalver. En estos momentos ando haciendo algunos videos sobre recomendaciones del regreso a clase, porque en Venezuela ahorita es que viene el regreso a clases y quizás les puede servir. De eso también tengo una buena ponencia sobre recomendaciones para el regreso a clases para maestras y para padres. Y allí tengo una propuesta para utilizar los principios del método Teach aplicado en las tareas. Eso se ocurrió en pandemia y a mucha gente le resultó, y entonces también está la orden, tengo muchos temas. Entonces aquí completamente a la orden para lo que necesiten. Así es, de verdad que, bueno, eres toda una caja de Pandora. Allí a nivel profesional, de verdad que te voy a estar llamando para que nos acompañes, porque nosotros tenemos en nuestra sociedad una vez al mes un taller para profesionales, donde, bueno, es gratis a nivel online porque la tecnología nos ha permitido todo eso, y tenemos profes de Venezuela, de Chile, de Perú y de Colombia, ¿ok? Entonces, y bueno, cada mes es una temática distinta, y por allí está el método Teach, en alguna de esas programaciones está. Entonces, cuando sea, te voy a contactar para que nos apoyes en una partecita de eso, ¿sí? Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro episodio, donde recordamos siempre que la inclusión no es un objetivo. Esto es una responsabilidad compartida, donde cada uno de nosotros debemos colocar nuestro granito y hacernos responsables de esto, porque si no, no vamos a tener una sociedad accesible, equitativa para cada uno, porque todos debemos estar y todos cabemos en la misma sociedad. Bueno, así los espero. Si les gustó mucho este programa, lo quieren volver a repetir, se lo quieren compartir a alguien y ustedes saben que lo va a necesitar, ¿cómo lo pueden hacer? Pues www.generacioninclusiva.cl o a través de nuestras redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Nos van a buscar por @Radio Generación Inclusiva. No se olviden de darle a la campanita en YouTube para nosotros poder seguir creciendo como comunidad y llegar a más personas, ¿ok? En pro de la inclusión y la diversidad. Un abrazo para todos, feliz noche, nos vemos próximamente en otro episodio. Gracias, Joanna, de verdad.